Seguimos con más entrevistas antes de esta pausa para comer. Ahora estamos con Ángel Barbero, director de preventa de Vector. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en plató. Hemos estado hablando sobre Open Data, sobre la necesidad de implantar este sistema aquí en España y de los beneficios que puede tener. ¿Qué beneficios destacaría que puede tener utilizar Open Data tanto a las instituciones públicas como a las empresas? Efectivamente, yo creo que la diferenciación es importante. Las instituciones públicas yo creo que es casi un deber que incorporen el modelo de Open Data, precisamente porque de alguna manera, y yo defiendo que el dato es del ciudadano, porque al final lo genera una institución que de alguna manera depende del ciudadano, con lo cual en ese sentido es claro que lo tienen que adoptar y los beneficios pues son claros, ¿no? El acceso de los ciudadanos de manera más directa a cómo se están gestionando las cosas y cómo se están haciendo las cosas en su administración local, autonómica o general, ¿no? en el Estado. En cuanto a las empresas es ya un poco más peliagudo, porque es evidente que las empresas y los datos de las empresas no siempre deben ser libres, en algunos casos no lo serán nunca, pero está claro que de cara a mejorar servicios y a ofrecer una mejor calidad de producto y de servicio a sus clientes, yo creo que es una estrategia muy adecuada, sobre todo pues cuando se trata de que el cliente se sienta partícipe y obtenga más información de lo que se está haciendo con su dinero. Yo, por ejemplo, uno de los ejemplos más claros que hay es Banca Cívica, la antigua CAN, que en su momento pues, te decía dónde destina, qué hago con el dinero que gano contigo, ¿no? Como cliente. Pues eso en sí mismo es un ejemplo de Open Data que aplica perfectamente y que te recoge la idea de yo monto un sistema que te permite trazar mejor qué estoy haciendo con tu dinero y de alguna manera te ofrezco un cuidado especial que no te da cualquier otra empresa que no te está diciendo qué hace con tu dinero, ¿no? ¿Qué otros sectores, aparte de la banca, destacaría? Ahora mismo yo creo que todo lo que tiene que ver con intermediarios de datos, y no solo en banca sino también en otros sectores, y los intermediarios, pero por ejemplo en sectores tan remotos como podría ser la logística, el hecho de poder participar de los datos de tus proveedores o de tus clientes en un momento determinado puede mejorar mucho los servicios. La logística, como puedo hablar de, por ejemplo, un supermercado o una cadena de supermercados y todos los proveedores que tiene, de alguna manera si las empresas abren sus datos para que las partes que participan y que deben trabajar con ellos los puedan utilizar, probablemente estén mejorando el flujo y los procesos, ¿no? Pero ahí yo creo que también hay una oportunidad clara en la capa de en crear un nuevo sector que bueno, ya lo existe, pero en todo caso, en este caso se reforzaría muchísimo, que es precisamente aquellas empresas que van a estar trabajando en mejorar y trabajar esos datos y procesarlos para darle una información relevante a sus clientes, desde aplicaciones en móvil y, por supuesto, PC, hasta aplicaciones web, por supuesto, hasta aplicaciones más orientadas a empresa, en las que los datos se trabajan para ofrecer información de valor al cliente que los vaya a comprar, o que vaya a comprar la aplicación, o que vaya a suscribir un servicio determinado, ¿no? ¿Les cuesta asimilar a las empresas los beneficios que le puede aportar? Totalmente. Al final, ten en cuenta que las empresas siempre han sido muy reacias a abrir información, y sobre todo la que tiene que ver con la contabilidad y con determinadas partes de su gestión, bueno, pues por muchos motivos culturales, sociales y por supuesto también puramente empresariales. Pero si de alguna manera se hace entender a las empresas que hay una gran parte de esos datos que puede beneficiarle directamente, ellos evidentemente lo han tenido que hacer de cara a la hacienda pública, por ejemplo, o de cara a la seguridad social, con lo cual ya en sí mismo eso ha sido un proceso de cambio respecto a cómo se hacía anteriormente. Pero eso, si lo llevamos a un nivel superior, a un escalón más alto, pasaría porque determinados datos que ahora mismo la empresa gestiona de manera privada los pueda o los deba publicar, ¿no? Evidentemente hay empresas que lo tienen que hacer, las empresas del IBEX y determinadas empresas, las empresas que cotizan, tienen unas obligaciones de reporting de información que pasan porque esos datos sean abiertos, de hecho. Con lo cual, si encuentran la manera de hacer un proceso mucho más limpio y mucho más rápido, desde el momento en el que el dato se genera hasta que se publica, pues probablemente esté dando mejor calidad a, por ejemplo, sus inversores. Está comentando todo el rato los beneficios de implantar el Open Data en una empresa, pero seguro que las empresas encuentran miles de inconvenientes para no hacerlo. Seguro. ¿Podría destacarnos alguno de ellos? La seguridad, el primero. Está claro que
cuando tú liberas unos datos, dependiendo de los datos, al final depende mucho del entorno y del ecosistema donde los hayas dejado, pueden llegar a ser sensibles o no. Y sobre todo que chocaría mucho con otra de los apartados que en España es clave, que es la LOPD y la legislación respecto a los datos privados, ¿no? Con lo cual es evidente que no todos los datos son susceptibles de ser liberados y además no todos en las mismas condiciones. Habrá datos que puedan fluir libremente y habrá otros que necesiten unas restricciones, pues por ejemplo, de seguridad. Por ejemplo, los datos que hay entre dos empresas y que manejan en sus operaciones probablemente tengan que estar sujetas a una restricción, ¿no? Y el ejemplo más claro es la banca y los datos que hay entre un usuario de una banca y la propia banca, ¿no? Si algo ha provocado la crisis es desconfianza. Es una apuesta en mostrar esta transparencia en las empresas, ¿no? Sin duda. Y aquí vuelvo también a la parte de administración pública y política, y yo creo que aplica en los dos sentidos. Al final, el hecho de demostrar realmente y de forma fehaciente que eres transparente y que estás ofreciendo a tus clientes o a los ciudadanos que son también tus clientes, darles la sensación, pero la certeza también de que controlan información que para ellos es importante, creo que puede devolver parte de la confianza que se ha perdido en algunos casos, ¿no? Bueno, si una empresa quiere implantar este sistema, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos, el proceso? Depende mucho del ámbito de los datos que estemos hablando, ¿no? Pero hay una parte que es la legal, que requiere un trabajo específico y que muchas empresas ya lo han hecho, evidentemente, y otras están en proceso en el sentido de que al final yo tengo unos datos que tengo que publicar y unos datos que tengo que, si soy una empresa, por ejemplo, pública o una empresa que cotiza en bolsa, empresas que no lo hacen, o sea, que no tienen esos requisitos, sin embargo, tienen que presentar datos a Hacienda, Seguridad Social y demás, y todo eso tiene que estar ya cubierto, con lo cual esa parte en general la podemos descontar. Ahora bien, de cara a cómo hacerlo en datos menos directos, como por ejemplo datos con clientes y demás, yo creo que lo que hace falta entender es ponerse en el lado de la otra parte y entender qué datos realmente van a aportar valor. En el caso de un cliente hay que analizar precisamente qué datos le podemos dar al cliente que mejoren mi relación y la experiencia que ese cliente tiene con mi empresa, ¿no? Los bancos lo están empezando a hacer. Si yo consumo datos de un banco, pero simplemente voy a un extracto en una web, no me está aportando ninguna diferencia respecto a otro banco que hace lo mismo. Si sin embargo ese banco me da una aplicación que con esos datos me permite llevar, por ejemplo, una contabilidad personal en casa con qué tipología de gastos tengo, en qué me estoy gastando el dinero, cómo podría ahorrar más dinero, etcétera, y me aporta un valor determinado, me está dando un servicio de valor añadido que se centra en los datos y que sin embargo puede que otros bancos no me estén dando, ¿no? Por lo cual yo creo que, por resumir, el hecho de darle de pensar y situarte en la posición de la otra parte y entender qué le puedes ofrecer y qué te hace diferencial y qué puedes aportar de valor añadido es el primer paso. Y a partir de ahí ir hacia atrás y entender de dónde salen esos datos y cómo trabajarlos, ¿no? ¿Está el ciudadano preparado para asimilar toda esa información y filtrar lo que realmente le interesa? No, el ciudadano no quiere en general, el ciudadano medio, generalizando, el ciudadano no quiere tampoco conocer muchos datos. Yo creo que el papel relevante aquí es el de aquellas partes, aquellas personas y aquellas entidades que son intermediarias o que pueden trabajar con esos datos para ofrecerle una información de valor al ciudadano. Es decir, que en un momento determinado, y así funciona la sociedad, yo como ciudadano tenga a alguien que me explique de alguna manera y que ese alguien además sea, entre otras cosas, independiente y objetivo, que me trabaje los datos y me ofrezca una visión más relacionada con mi día a día y con mis problemas respecto a lo que generan esos datos, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias, Ángel Barbero, por habernos acompañado en Plato. Muchas gracias.